La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre las calles empedradas de la ciudad, convirtiendo las aceras en espejos oscuros que reflejaban las luces de neón de los comercios. Era una de esas noches frías de noviembre, donde el viento cortaba la piel y la gente caminaba apresurada, con paraguas que apenas resistían las ráfagas. En medio de ese caos de agua y sombras, una figura encorvada se refugiaba bajo el toldo roto de una antigua panadería cerrada. Sus ropas, empapadas y raídas, se pegaban a su cuerpo delgado como una segunda piel. Tenía el cabello gris y enmarañado cayendo sobre su rostro surcado de arrugas prematuras, y sus manos temblorosas sostenían una lata oxidada donde apenas tintineaban algunas monedas. Nadie la miraba. La gente pasaba de largo, esquivándola como si fuera parte del mobiliario urbano, invisible ante los ojos de quienes tenían prisa por llegar a sus hogares cálidos. Pero entonces algo extraordinario sucedió. La mujer cerró los ojos, alzó levemente el rostro hacia el cielo gris, y de su garganta brotó una voz. No era una voz cualquiera, era cristalina, pura, llena de una belleza tan desgarradora que parecía imposible que surgiera de aquel cuerpo quebrado por la vida. Cantaba una vieja canción de amor, de esas que hablan de promesas eternas y corazones destrozados, y cada nota flotaba en el aire húmedo como una plegaria desesperada. A media cuadra de distancia, un hombre se detuvo en seco. Acababa de salir de su Mercedes negro, con su traje de diseñador perfectamente planchado y su maletín de cuero italiano en la mano. Sebastián Montalvo era un nombre que resonaba en los círculos empresariales de la ciudad. A sus 45 años había construido un imperio en el sector inmobiliario, propietario de docenas de edificios y complejos comerciales. Su rostro aparecía frecuentemente en revistas de negocios, siempre con esa sonrisa calculada que proyectaba éxito y confianza. Pero en ese momento, mientras la voz de la mendiga llegaba hasta él a través de la lluvia, algo dentro de su pecho se congeló. Conocía esa voz. La había conocido en otra vida, cuando era apenas un joven soñador sin un peso en el bolsillo. Aquella voz había sido su refugio, su inspiración, su razón para creer que existía la belleza en el mundo. El maletín cayó de sus manos, golpeando el pavimento mojado con un ruido sordo que él ni siquiera escuchó. Sus piernas comenzaron a moverse por voluntad propia, llevándolo hacia la figura que cantaba bajo el toldo. Con cada paso, su corazón latía más fuerte, martillando contra sus costillas como queriendo escapar. No podía ser. Era imposible. Después de tantos años, después de haberla buscado por cielo y tierra, después de haber contratado investigadores privados que nunca encontraron rastro alguno, ¿podía ser ella? Cuando estuvo a pocos metros, la mujer abrió los ojos. Eran verdes, de un verde profundo como el musgo después de la lluvia, pero apagados por el sufrimiento. Se cruzaron con los de Sebastián y por un instante un destello de reconocimiento atravesó su mirada antes de que el pánico la invadiera. Intentó levantarse, tropezando con sus propios pies, pero las piernas no le respondieron y cayó de rodillas sobre el pavimento frío. ¡Valentina! La voz de Sebastián salió como un susurro roto, cargado de una emoción tan intensa que apenas podía respirar. «Dios mío, ¿eres tú?» La mujer negó con la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos sucias y temblorosas, pero era demasiado tarde. Sebastián ya estaba de rodillas frente a ella, sin importarle que su traje de $3,000 se arruinara en el suelo mojado. Tomó con suavidad las manos de la mujer, apartándolas de su cara, y cuando vio sus rasgos con claridad, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Bajo la suciedad, bajo las marcas del tiempo y el sufrimiento, ahí estaba ella. La mujer que había amado más que a su propia vida. La mujer que había desaparecido 20 años atrás sin dejar rastro, llevándose consigo su corazón y su alma. «¡Valentina!» «Mi Valentina», repitió y su voz se quebró completamente. Ella comenzó a sollozar, un llanto profundo y desgarrador que sacudía todo su cuerpo. «No me mires. Por favor, no me mires así. No soy quien fui. Ya no soy esa mujer». Pero Sebastián no la soltó. La atrajo hacia su pecho, abrazándola con una fuerza que contenía 20 años de búsqueda desesperada. De noche, sin dormir, preguntándose qué había pasado, de culpa por no haberla protegido. De amor que nunca murió a pesar del tiempo y la distancia. La gente pasaba a su alrededor. Algunos mirando con curiosidad la escena del hombre rico abrazando a la mendiga bajo la lluvia, pero a Sebastián no le importaba nada más que la mujer que temblaba entre sus brazos. «¿Qué te pasó?», susurró contra su cabello mojado. «Te busqué por todas partes. Nunca dejé de buscarte. ¿Dónde has estado todos estos años?». Valentina se aferró a su camisa empapada, sus dedos arrugados por el frío y la exposición cerrándose sobre la tela fina como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Entre sollozos entrecortados comenzó a hablar, y su historia era una de las más crueles que el destino puede tejer.
Habían sido novios en la universidad, dos jóvenes llenos de sueños que se habían conocido en una clase de literatura. Sebastián estudiaba administración de empresas porque su padre así lo exigía, aunque su verdadera pasión era la música. Valentina estudiaba canto lírico, con una voz que los profesores decían que era un regalo divino. Se enamoraron con la intensidad desesperada de la juventud, haciendo planes de un futuro juntos. Él trabajaría para darle estabilidad mientras ella perseguía su carrera en los grandes teatros. Se casarían, tendrían hijos, envejecerían juntos rodeados de música y amor. Pero la familia de Sebastián nunca aprobó la relación. Su padre, un empresario duro y tradicionalista, consideraba que Valentina era inferior, una chica pobre de un barrio humilde que solo quería atrapar a su hijo por dinero. Las discusiones en la mansión familiar eran constantes y feroces. Una noche, después de una pelea particularmente violenta donde su padre amenazó con desheredarlo si no terminaba con esa cazafortunas, Sebastián salió furioso de la casa, decidido a buscar a Valentina y pedirle matrimonio esa misma noche. Tenía el anillo en el bolsillo, uno que había comprado con los ahorros de meses trabajando en secreto como mesero. Pero cuando llegó al pequeño apartamento que Valentina compartía con su madre enferma, encontró la puerta cerrada. Nadie respondía. Los vecinos le dijeron que se habían ido esa misma tarde, de forma apresurada, llevándose solo lo indispensable. Sebastián buscó desesperadamente, pero era como si la tierra se las hubiera tragado. Su número de teléfono no funcionaba, había abandonado la universidad y nadie sabía a dónde había ido. Lo que Sebastián no supo en ese momento fue la verdad. El padre de Sebastián, un hombre acostumbrado a que el dinero resolviera todos sus problemas, había visitado personalmente a Valentina. Le ofreció una suma considerable de dinero si desaparecía de la vida de su hijo. Valentina rechazó la oferta con dignidad, diciéndole que el amor no se compraba. Entonces el hombre cambió de táctica. Le mostró documentos médicos falsificados que demostraban que Sebastián padecía una enfermedad cardíaca hereditaria grave y que el estrés de la relación y las constantes peleas con su familia estaban acelerando su deterioro. Los médicos le habían dado meses de vida si la situación continuaba. Si realmente lo amas, le dijo el padre de Sebastián con frialdad calculada, desaparecerás. Dale la oportunidad de vivir. O quédate y observa cómo lo matas lentamente con tu egoísmo. Valentina, con apenas 20 años y aterrada ante la posibilidad de ser responsable de la muerte del hombre que amaba, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Esa misma noche tomó a su madre y huyeron a otra ciudad, destruyendo cualquier medio de contacto. No aceptó el dinero que el padre de Sebastián insistió en darle como compensación, queriendo mantener al menos esa dignidad intacta. Llegaron a un pueblo costero a cientos de kilómetros, donde Valentina trabajó en lo que pudo para mantener a su madre y a sí misma, intentando rehacer una vida con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Durante años resistió la tentación de regresar, de averiguar si Sebastián seguía vivo, diciéndose que su sacrificio había sido necesario. Pero el destino es cruel. Su madre murió 2 años después y Valentina se quedó completamente sola. Intentó retomar su carrera de canto, pero el dolor había dañado algo esencial en ella. Su voz seguía siendo hermosa, pero ya no tenía la misma fuerza, la misma pasión. Las audiciones terminaban en rechazos. Los trabajos escaseaban. Poco a poco fue cayendo en una espiral descendente de la que no pudo escapar. Una mala inversión en un negocio que resultó ser una estafa la dejó en la calle. La vergüenza le impidió buscar ayuda. Y así, año tras año, la talentosa soprano que había soñado con los grandes escenarios se convirtió en una sombra, una mendiga que cantaba en las calles por unas pocas monedas, manteniendo viva su voz como lo único que le quedaba de quien había sido. «Me dijeron que estabas muriendo», susurró Valentina, su rostro hundido contra el pecho de Sebastián. «Me dijeron que si me quedaba, te mataría. No podía hacer eso. Preferí desaparecer. Preferí vivir con el dolor de perderte que saber que había sido yo quien te había quitado la vida». Sebastián la separó suavemente, tomando su rostro entre sus manos con una ternura infinita. Las lágrimas corrían libremente por su cara, mezclándose con la lluvia. Mentían. Todo era mentira. Mi padre mintió porque quería separarme de ti. Nunca estuve enfermo. Valentina, nunca estuve enfermo. Y pasé 20 años buscándote. 20 años sin poder amar a nadie más porque mi corazón siempre fue tuyo. El grito de dolor que salió de Valentina rasgó la noche lluviosa. 20 años robados. 20 años de sufrimiento innecesario. 20 años perdidos por la crueldad de un hombre que había muerto hacía una década sin que Sebastián supiera la verdad de lo que había hecho. La mujer se desmoronó completamente y Sebastián la sostuvo, meciéndola mientras ambos lloraban por todo el tiempo perdido, por todas las palabras no dichas, por todos los momentos que nunca compartieron. «Perdóname», sollozaba Valentina.
Debí buscarte. Debí verificar. Fui una cobarde. No, la interrumpió Sebastián con firmeza. Fuiste valiente. Hiciste lo que creíste que era necesario para salvarme. El único culpable fue mi padre, y él ya no está aquí para responder por lo que hizo. Pero nosotros sí estamos aquí. Estamos vivos, Valentina. Nos encontramos, en medio de la lluvia que no cesaba. Sebastián se quitó su abrigo y envolvió a Valentina con él. Luego, con una gentileza que contrastaba con su apariencia de hombre de negocios duro, la ayudó a ponerse de pie. Ella apenas podía sostenerse, débil por la malnutrición y la exposición al frío. Sin dudarlo, Sebastián la tomó en brazos como si no pesara nada, ignorando las miradas de los transeúntes, y caminó hacia su automóvil. El conductor, que había estado esperando discretamente, abrió la puerta trasera con los ojos muy abiertos, claramente sorprendido por la escena. «A casa», ordenó Sebastián con una voz que no admitía cuestionamientos. «Y llama al doctor Ramírez. Que venga inmediatamente». Durante el trayecto, Valentina temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino por la conmoción de todo lo que estaba sucediendo. Sebastián la mantenía abrazada, susurrándole palabras de consuelo, prometiéndole que todo estaría bien, que nunca más volvería a estar sola, que nunca más volvería a sufrir. Llegaron a una mansión impresionante en las afueras de la ciudad. Una propiedad que Sebastián había comprado años atrás, pero que siempre le había parecido vacía a pesar de su grandeza. El personal doméstico, entrenado para no mostrar sorpresa ante nada, se movilizó rápidamente siguiendo las órdenes de su patrón, Valentina. Fue llevada a una habitación enorme con una cama de dosel y un baño privado más grande que el apartamento entero donde había vivido con su madre. Una empleada de confianza de Sebastián, una mujer mayor llamada Marta que había trabajado para él durante años, se encargó de ayudar a Valentina a bañarse, tratándola con una dulzura maternal que hizo que la pobre mujer volviera a llorar. Cuando el agua caliente tocó su piel, Valentina no pudo recordar la última vez que había experimentado algo tan simple y tan maravilloso. Marta lavó cuidadosamente su cabello enmarañado, aplicando acondicionadores y aceites, hablándole suavemente mientras lo hacía. «El señor Sebastián ha estado esperándola toda su vida», murmuró Marta mientras envolvía a Valentina en una bata de seda suave. Nunca se casó. Nunca miró a otra mujer de verdad. Todos lo sabíamos. Había un amor perdido en su pasado que nunca pudo superar. El doctor Ramírez, un médico de confianza de la familia, llegó poco después y examinó a Valentina exhaustivamente. Su diagnóstico fue grave pero no irreversible. Desnutrición severa, anemia, hipotermia leve, infecciones en la piel por la exposición constante a las inclemencias del tiempo y signos de agotamiento extremo. Pero con tratamiento adecuado, descanso y alimentación correcta se recuperaría. Mientras el doctor le explicaba el plan de tratamiento a Sebastián en el pasillo, el empresario apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó con voz tensa. El doctor suspiró. Por los signos físicos, diría que varios años. Tal vez 5 o más viviendo en condiciones extremadamente precarias. Es un milagro que haya sobrevivido, sinceramente. Sebastián cerró los ojos, sintiendo una oleada de dolor tan intensa que pensó que podría desmayarse. Mientras él dormía en camas de seda y comía en restaurantes de 5 estrellas, mientras acumulaba más dinero del que podría gastar en 10 vidas, la mujer que amaba había estado en las calles, pasando frío y hambre, reducida a mendigar para sobrevivir. Y todo por una mentira. Todo por la crueldad de su padre. Los días siguientes fueron un proceso de adaptación difícil para ambos. Valentina, acostumbrada a la dureza de la calle, no podía relajarse en la comodidad de la mansión. Se despertaba en medio de la noche, desorientada, creyendo que todo había sido un sueño cruel. Sebastián pasaba horas sentado junto a ella, sosteniéndole la mano, asegurándole que era real, que estaba a salvo. Lentamente, con paciencia infinita, comenzó a contarle su vida durante esos 20 años. Cómo había construido su imperio empresarial en parte para tener los recursos necesarios para buscarla. Cómo había contratado investigadores privados año tras año, sin éxito. Cómo nunca había podido enamorarse de otra persona porque su corazón seguía esperándola. «Hubo mujeres que quisieron estar conmigo», admitió una noche, mientras cenaban juntos en la terraza bajo las estrellas. Mujeres hermosas, inteligentes, que habrían sido buenas compañeras. Pero cada vez que miraba a sus ojos, buscaba ese verde profundo que solo tú tienes. Cada vez que escuchaba su risa, la comparaba con la tuya. No era justo para ellas, así que simplemente dejé de intentar. Me dije que si no podía tenerte a ti, prefería estar solo. Valentina lloraba en silencio, abrumada por la enormidad del amor que había perdurado a pesar de todo. Yo tampoco pude amar a nadie más, confesó. Aunque intenté olvidarte,
aunque me decía que debías haber seguido con tu vida, que probablemente te habías casado y eras feliz. No pude sacarte de mi corazón. Con el paso de las semanas, la transformación física de Valentina era notable. La buena alimentación, el descanso y los cuidados médicos estaban devolviendo color a sus mejillas. Su cabello, ahora limpio y bien cuidado, revelaba hilos plateados entre el castaño original, pero brillaba con vida. Sus ojos verdes recuperaron parte de su antiguo brillo. Las arrugas de sufrimiento en su rostro comenzaron a suavizarse. Pero la transformación más profunda era interna. Lentamente, con la paciencia de Sebastián y el apoyo de Marta y el resto del personal que la había acogido con cariño genuino, Valentina comenzaba a creer que merecía esta segunda oportunidad. Un día, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Sebastián se detuvo frente a un rosal particularmente hermoso. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba su mirada, que hizo que Valentina supiera que estaba a punto de decir algo importante. «Hay algo que necesito confesarte», comenzó, su voz temblando levemente. «Después de que desapareciste, cuando mi padre finalmente murió hace 10 años, encontré unos diarios en su estudio. Los leía cuando bebía, cuando su conciencia no lo dejaba dormir en sus últimos días. En esos diarios, lo confesaba todo. ¿Cómo te mintió? ¿Cómo te manipuló? ¿Cómo te hizo creer que yo estaba muriendo para alejarte de mí?» Valentina sintió que sus rodillas se debilitaban, pero la mano de Sebastián la sostuvo firme. «Cuando leí eso», continuó él, su voz ahora cargada de una emoción cruda, «sentí un odio hacia mi padre que nunca imaginé posible. Había destruido nuestras vidas por orgullo, por clasismo, por la estúpida creencia de que el dinero determinaba el valor de las personas. Y lo peor es que para entonces ya había muerto. No pude confrontarlo. No pude hacer que pagara por lo que había hecho. Solo pude intensificar la búsqueda, contratando más investigadores, ofreciendo recompensas. Pero era como si te hubieras desvanecido en el aire». «No fue tu culpa», dijo Valentina tomando el rostro de Sebastián entre sus manos. «Tu padre cometió esos actos, no tú. Tú eras tan víctima como yo». Sebastián negó con la cabeza. «Debí luchar más, debí enfrentarlo antes. Debí elegirte sobre él desde el principio sin importar las consecuencias. Eras joven, ambos lo éramos. Y las decisiones que tomamos, tomadas con el corazón y con la información que teníamos, fueron las únicas que pudimos tomar en ese momento. No podemos vivir en el pasado, Sebastián. No después de haberlo perdido ya». Esa noche, Sebastián le pidió a Valentina que lo acompañara a una habitación de la mansión que ella nunca había visto. Era una sala de música equipada con un piano de cola magnífico, guitarras colgadas en las paredes y un sistema de sonido de última generación. Pero lo que más llamó la atención de Valentina fue lo que parecía ser un pequeño santuario en una esquina. Había fotografías de ella de cuando eran jóvenes, programas de las pocas presentaciones que había dado en la universidad, incluso la partitura de una canción que ella había compuesto para él como regalo de cumpleaños. «Guardé todo», explicó Sebastián, su voz apenas un susurro. «Cada recuerdo, cada imagen, cada cosa que pudiera conectarme contigo. Esta habitación se convirtió en mi refugio cuando el dolor era demasiado intenso. Venía aquí, miraba tus fotos y te cantaba las canciones que solíamos cantar juntos. Sé que suena patético para un hombre de mi posición. Suena como amor verdadero». Lo interrumpió Valentina, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Suena como el tipo de amor que creí que solo existía en las canciones que solía cantar». Sebastián se acercó al piano y se sentó frente a las teclas. «¿Recuerdas esta?», preguntó, y comenzó a tocar la introducción de la canción que Valentina le había compuesto tantos años atrás. Sus dedos se movían con una precisión que hablaba de años de práctica, de incontables noches tocando esa melodía como una plegaria. Valentina cerró los ojos y cuando la música llenó la habitación, su voz surgió naturalmente, encontrando la melodía como si los 20 años no hubieran existido. Al principio temblorosa, luego más fuerte, más segura. Cantaba sobre promesas de amor eterno, sobre almas destinadas a encontrarse sin importar el tiempo o la distancia. Y mientras cantaba, algo mágico sucedió. Su voz, que había sido hermosa pero dolida durante años en las calles, encontró de nuevo su verdadero poder. Era como si el amor de Sebastián, el ambiente seguro de esta habitación llena de recuerdos, le devolviera lo que había perdido. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, ambos estaban llorando. Sebastián se levantó del piano y caminó hacia ella, tomándola en sus brazos. «Te amo», susurró contra su cabello. «Nunca dejé de amarte, ni un solo día en todos estos años. Yo también te amo», respondió Valentina. «Siempre lo hice. Incluso cuando creí que estabas muerto, incluso cuando me decía que debía olvidarte, mi corazón siguió siendo tuyo». En los meses siguientes, la recuperación de Valentina continuó tanto física como emocionalmente.
Sebastián insistió en que viera a una terapeuta para ayudarla a procesar el trauma de los años vividos en la calle y el peso de las decisiones que había tomado. Las sesiones fueron difíciles, obligándola a enfrentar sentimientos de culpa y vergüenza que había enterrado profundamente. Pero con el apoyo inquebrantable de Sebastián, lentamente comenzó a sanar. Una tarde, mientras Valentina practicaba su voz en la sala de música con un instructor vocal que Sebastián había contratado, recibieron una visita inesperada. Era Lorenzo Vega, un reconocido director de ópera que Sebastián había conocido en eventos sociales. Sebastián le había contado la historia de Valentina, y el director, intrigado, había pedido escucharla cantar. Valentina estaba aterrada. Hacía tantos años desde su última audición formal, desde la última vez que había cantado para alguien del mundo profesional. Pero Sebastián sostuvo su mano, mirándola a los ojos con esa fe inquebrantable que había sido su constante desde que la encontró. «Canta para mí», le dijo simplemente, «como lo hiciste esa noche bajo la lluvia. Canta desde tu corazón, y el resto no importa». Así que Valentina cantó. Eligió un aria de Puccini, Visidarte, sobre una mujer que cuestiona por qué debe sufrir cuando ha vivido por el arte y el amor. Las palabras resonaban profundamente con su propia historia. Su voz llenó la habitación, rica y emotiva, con una profundidad que solo viene de haber conocido el verdadero sufrimiento y haber encontrado la redención al otro lado. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Lorenzo Vega tenía lágrimas en los ojos. Se levantó de su asiento y se acercó a Valentina, tomando sus manos entre las suyas. «En 30 años trabajando en la ópera», dijo con voz emocionada, «nunca había escuchado una voz que transmitiera tanta verdad. Técnicamente excepcional, sí, pero más que eso, usted canta con un alma que ha vivido cada palabra. Valentina, si me lo permite, me gustaría ofrecerle el papel principal en nuestra próxima producción». Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. Miró a Sebastián, quien sonreía con una expresión de orgullo tan puro que le robó el aliento. «¿Lo ves?», le dijo él. «El talento verdadero nunca muere. Solo estaba esperando el momento correcto para brillar de nuevo». Los siguientes meses fueron una vorágine de preparativos. Valentina trabajaba incansablemente, recuperando la técnica que había dejado oxidar, aprendiendo su papel, asistiendo a ensayos. Era agotador. Pero por primera vez en décadas se sentía viva de verdad, con un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. Sebastián estaba a su lado en cada paso, asistiendo a ensayos cuando podía, ofreciéndole palabras de aliento cuando la inseguridad la asaltaba, recordándole constantemente cuán lejos había llegado. La noche del estreno llegó como un torbellino. El teatro estaba lleno hasta el último asiento, las luces brillaban y la orquesta afinaba sus instrumentos. Entre bastidores, Valentina temblaba de nervios. Se miró en el espejo del camerino, viendo a la mujer de 52 años que era ahora, con hilos de plata en su cabello y líneas en su rostro que contaban la historia de una vida dura. Por un momento, la voz de la duda susurró en su mente, «¿Quién eres tú para estar aquí? ¿Quién eres tú para soñar con esto de nuevo?». Entonces la puerta se abrió y entró Sebastián, impecable en su smoking. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo. Valentina jadeó cuando la reconoció, sus ojos llenándose de lágrimas. «Este anillo», dijo Sebastián, su voz profunda vibrando con emoción. «Lo compré hace 20 años. Iba a pedirte que te casaras conmigo la noche que desapareciste. Lo he guardado todos estos años esperando el momento correcto. Valentina, hemos perdido tanto tiempo, pero mira dónde estamos ahora. Has luchado, has sobrevivido, has vuelto a levantarte cuando la vida te había tirado al suelo. Eres la mujer más fuerte, más valiente y más hermosa que he conocido. Y antes de que salgas a ese escenario y le muestres al mundo lo extraordinaria que eres, necesito preguntarte algo que debí haber preguntado hace 2 décadas». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con una esmeralda del mismo verde de los ojos de Valentina rodeada de pequeños diamantes. Era perfecto, intemporal, exactamente lo que él habría elegido para ella. «¿Te casarías conmigo?», susurró. «¿Me darías el honor de pasar el resto de mi vida compensándote por todos los años que nos robaron? ¿Me dejarías amarte como siempre debí haberte amado?». Valentina sollozaba, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. «Sí», logró decir. «1000 veces sí. Siempre fue sí, Sebastián. Desde el primer día que te conocí, él deslizó el anillo en su dedo, y en ese momento, rodeados por el caos de un teatro preparándose para una gran noche, se besaron. Fue un beso que contenía 20 años de amor no expresado, de dolor compartido, de esperanza contra toda esperanza. Fue un beso que sellaba una promesa que el destino había intentado romper, pero que había resultado ser más fuerte que cualquier adversidad. Cuando Valentina salió al escenario esa noche,
El anillo brillaba en su dedo bajo las luces, y cuando comenzó a cantar, fue como si estuviera contando su propia historia. Cada nota llevaba el peso de su experiencia, la profundidad de su sufrimiento, pero también la luz radiante de la redención y el amor recuperado. El público, que había venido esperando una buena actuación, presenció algo mucho más grande. Presenciaron el triunfo del espíritu humano, la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para los finales felices. Al final de la representación, cuando Valentina hizo su reverencia final, el teatro estalló en una ovación que duró 15 minutos completos. La gente se ponía de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Entre el público, Sebastián aplaudía con más fuerza que nadie, su rostro radiante de orgullo y amor. Valentina buscó su mirada entre la multitud, y cuando sus ojos se encontraron, él llevó su mano al corazón en un gesto silencioso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Los críticos de arte que asistieron esa noche escribieron reseñas que hablaban no solo de la técnica impecable de Valentina, sino de algo mucho más profundo. Una voz que ha conocido el abismo y ha regresado transformada, escribió uno. No se puede enseñar la emoción que esta mujer transmite. Se tiene que vivir, comentó otro. De la noche a la mañana, Valentina se convirtió en la sensación del mundo de la ópera. No como una joven promesa, sino como una artista madura cuya voz llevaba la sabiduría de una vida completamente vivida. Pero para Valentina, el verdadero triunfo no estaba en los aplausos ni en las críticas brillantes. Estaba en los ojos de Sebastián cuando la esperaba cada noche después de las funciones, en la forma en que él sostenía su mano mientras caminaban de regreso a casa, en las mañanas tranquilas desayunando juntos en la terraza, planificando su boda y su futuro. Decidieron casarse en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, solo con las personas más cercanas. Marta, quien había cuidado a Valentina con tanto cariño, lloró de felicidad mientras ayudaba a la novia a vestirse. El vestido era elegante pero sencillo, de encaje blanco que fluía suavemente, apropiado para una mujer de su edad, pero no menos hermoso. Valentina insistió en llevar flores silvestres en el cabello, las mismas flores que solía recoger cuando era joven y pobre, un recordatorio de dónde había venido. Mientras caminaba por el sendero del jardín hacia donde Sebastián la esperaba bajo un arco de rosas blancas, Valentina pensó en el camino imposible que los había traído hasta ese momento. Pensó en la joven estudiante de canto que había sido, llena de sueños inocentes. Pensó en la mujer destrozada que había huido para salvar al hombre que amaba, sacrificando su propia felicidad por lo que creía que era su bien. Pensó en los años oscuros en las calles, cuando había perdido toda esperanza de que la vida pudiera ser buena de nuevo. Y pensó en la noche lluviosa cuando una voz desde su pasado la había llamado, cuando manos conocidas la habían levantado del pavimento frío y la habían devuelto a la vida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sebastián, vio que él también estaba llorando. El sacerdote que los casaba, un hombre mayor que había conocido a Sebastián desde niño, sonreía con ternura mientras comenzaba la ceremonia. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras tradicionales, Sebastián levantó una mano. «Perdone, padre», dijo con voz emocionada. «Pero hay algo que necesito decir primero». Se volvió hacia Valentina, tomando ambas manos de ella entre las suyas. «Valentina, cuando te perdí hace 20 años, perdí más que a la mujer que amaba. Perdí mi fe en que el mundo podía ser justo, en que el amor podía ser suficiente, en que existían los finales felices. Construí un imperio tratando de llenar el vacío que dejaste, pero cada éxito se sentía hueco sin ti para compartirlo. Me convertí en un hombre que el mundo consideraba exitoso, pero por dentro seguía siendo el joven que te había perdido, congelado en ese momento de dolor». Sus lágrimas caían libremente ahora, pero su voz era firme. «Y luego, como un milagro que no me atrevía a esperar, te encontré de nuevo. Pero no encontré a la misma chica que conocí en la universidad. Encontré a una mujer que había enfrentado las peores crueldades que la vida puede ofrecer y había sobrevivido. Encontré a alguien cuya fortaleza me humilla, cuyo perdón me asombra, cuya capacidad de amar después de tanto dolor me enseña lo que significa verdaderamente el amor». Valentina sollozaba abiertamente, apretando sus manos. «Así que hoy», continuó Sebastián, «no me caso con un recuerdo idealizado del pasado. Me caso con la mujer real frente a mí, con todas sus cicatrices y toda su belleza, con todo su dolor y toda su luz. Y te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote que merecías ser salvada, que merecías una segunda oportunidad, que merecías todo el amor que este mundo puede ofrecer». Valentina apenas podía hablar a través de sus lágrimas, pero encontró su voz, esa voz hermosa que había sido su salvación y su condena. «Sebastián, cuando huí hace 20 años, creí que estaba haciendo el sacrificio definitivo del amor. Creí que amarte significaba dejarte ir.
Y durante todos esos años oscuros, incluso cuando estaba en mi punto más bajo, me aferraba a la creencia de que al menos tú estabas vivo, de que al menos mi dolor había servido para algo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Cuando descubrí la verdad, que todo había sido una mentira, sentí una rabia tan profunda que pensé que me consumiría. Pero entonces miré tus ojos y vi que tú también habías sufrido, que tú también habías pagado un precio terrible por el egoísmo de otro. Y me di cuenta de que podíamos elegir. Podíamos dejar que esos 20 años robados definieran nuestras vidas. O podíamos decidir que nuestra historia no terminó en esa separación cruel, sino que simplemente tuvo un capítulo muy largo de oscuridad antes de llegar a la luz. Sonrió a través de sus lágrimas. Así que hoy elijo la luz. Elijo creer que cada paso del camino, por doloroso que fuera, nos trajo hasta aquí. Elijo perdonar al hombre que nos hizo esto, no porque lo merezca, sino porque nosotros merecemos ser libres de ese odio. Y elijo amarte, no como la chica que fui, sino como la mujer que soy ahora. Con todo lo que he aprendido sobre la fortaleza, la supervivencia y el valor del amor verdadero. La ceremonia que siguió fue hermosa en su simplicidad. Intercambiaron votos, anillos, y cuando finalmente el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por un grupo pequeño pero profundamente conmovido. Marta sollozaba sin vergüenza, al igual que varios miembros del personal que habían llegado a amar a Valentina. El doctor Ramírez, quien había sido testigo de la transformación física de Valentina desde aquella primera noche, aplaudía con vigor. Y Lorenzo Vega, el director de ópera que había apostado por ella, sonreía sabiendo que había sido parte de este milagro. La recepción fue íntima pero alegre, llena de música y risas. Cuando llegó el momento del primer baile, Sebastián condujo a Valentina al centro del jardín. Pero en lugar de música grabada, le hizo un gesto a un pequeño grupo de músicos que había contratado para la ocasión. Comenzaron a tocar la canción que Valentina había compuesto para él tantos años atrás, la misma que habían redescubierto juntos en la sala de música de la mansión, y mientras bailaban bajo las estrellas, Valentina comenzó a cantar suavemente, solo para él, las palabras que había escrito cuando tenía 20 años y creía que el amor podía conquistarlo todo. Resultó que tenía razón. Solo que le había tomado 20 años más de lo esperado probarlo. Los meses siguientes trajeron más cambios. Valentina continuó su carrera en la ópera, pero también comenzó un proyecto que le apasionaba profundamente. Con el apoyo financiero de Sebastián, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar clases de música gratuitas y apoyo a personas sin hogar. Porque yo estuve ahí, explicaba a quien quisiera escuchar. Sé lo que es sentir que has perdido todo, incluyendo tu dignidad y tu propósito. Y sé el poder que tiene la música para recordarte quién eres realmente. El programa, al que llamaron Voces Resilientes, se convirtió en su mayor orgullo. Trabajaban con refugios locales, identificando personas con talento musical y dándoles no solo instrucción, sino también instrumentos, ropa adecuada para audiciones, contactos en la industria y sobre todo la creencia de que su situación actual no definía su potencial futuro. Valentina pasaba 2 tardes a la semana enseñando personalmente, y no era raro verla llorar cuando alguno de sus estudiantes lograba su primera actuación pagada o conseguía trabajo en un coro o una orquesta. Sebastián observaba el trabajo de su esposa con admiración infinita. Él también comenzó a cambiar la forma en que hacía negocios, enfocándose más en proyectos de vivienda asequible y desarrollo comunitario. Mi padre construyó su fortuna pisoteando a los que consideraba inferiores, le dijo a Valentina una noche. Yo quiero usar esa misma fortuna para elevar a otros. Tal vez así puedo compensar algo del daño que él hizo. Un año después de su boda, recibieron noticias que los emocionaron profundamente. Uno de los estudiantes de Valentina, un joven de 23 años llamado Miguel que había vivido en las calles desde los 16, había ganado una beca completa para estudiar en el Conservatorio Nacional. En la pequeña celebración que organizaron, Miguel se acercó a Valentina con lágrimas en los ojos. «Usted me salvó la vida», le dijo simplemente. «Cuando llegué al programa estaba a punto de rendirme. Había perdido toda esperanza de que pudiera haber algo más para mí que las calles. Pero usted me miró y me vio. No vio a un vagabundo o a alguien sin valor. Vio a un músico, a una persona con potencial. Me devolvió mi dignidad cuando creí que la había perdido para siempre». Valentina lo abrazó, recordando perfectamente cómo se había sentido cuando Sebastián la había mirado con esos mismos ojos llenos de fe. «Tú hiciste el trabajo duro», le respondió. «Yo solo te recordé quién eras. Pero nunca olvides de dónde vienes, Miguel. Tu experiencia, por dolorosa que haya sido, te ha dado algo que muchos músicos nunca tendrán, una comprensión profunda del sufrimiento humano. Eso hará que tu música tenga un alma que otros solo pueden fingir». Esa noche, cuando regresaron a casa, Sebastián encontró a Valentina parada en la sala de música.
mirando las fotografías de su juventud que él había conservado todos esos años. Se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En lo extraño que es el destino», respondió ella, recostándose contra su pecho. «Si tu padre no hubiera mentido, si yo no hubiera huido, habríamos tenido una vida completamente diferente. Probablemente más fácil, sin todo ese dolor. Pero me pregunto, ¿habríamos apreciado lo que teníamos? ¿Habríamos crecido como personas? ¿Habría encontrado yo la compasión que ahora siento por otros que sufren?». Sebastián guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. «No lo sé», admitió finalmente. «Tal vez habríamos sido felices de una manera más simple. Pero tienes razón en algo, el sufrimiento nos cambió. Me enseñó humildad, paciencia y la capacidad de valorar verdaderamente lo que tengo. Y a ti te dio una profundidad que tu música no tendría de otra manera. No puedo decir que estoy agradecido por el dolor, porque fue demasiado cruel. Pero puedo decir que estoy agradecido por quienes somos ahora, moldeados por ese dolor pero no destruidos por él». Valentina se volvió en sus brazos mirándolo a los ojos. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que nos elegimos de nuevo. No solo nos encontramos por accidente esa noche bajo la lluvia. Después de saber toda la verdad, después de ver todo lo que habíamos perdido, todavía nos elegimos. No por nostalgia o por quienes fuimos, sino por quienes somos ahora. Y te elegiría 1000 veces más», murmuró Sebastián besando su frente. «En cada vida, en cada universo, siempre te elegiría». Pasaron los años y la historia de Sebastián y Valentina se convirtió en algo de leyenda en la ciudad. Los medios de comunicación habían cubierto su reencuentro, y aunque al principio ambos habían sido reticentes a compartir su historia tan privada, eventualmente entendieron que tenía un propósito mayor. Su historia le daba esperanza a otros que habían perdido todo, que se sentían invisibles, que creían que era demasiado tarde para un nuevo comienzo. Valentina fue invitada a dar charlas en refugios, universidades y eventos de caridad. Hablaba con honestidad brutal sobre sus años en las calles, sin embellecer ni dramatizar. Describía el frío que calaba hasta los huesos, la vergüenza constante, el miedo de cada noche sin saber dónde dormir de manera segura. Pero también hablaba de la fortaleza que encontró en esos momentos oscuros, de las pequeñas bondades de extraños que le daban comida o una manta, de cómo su voz había sido lo único que mantuvo su espíritu vivo. «No romantizo la pobreza ni el sufrimiento», decía siempre. «No hay nada noble en pasar hambre o frío. No hay lecciones valiosas en ser invisible para el mundo. Pero sí hay una lección en sobrevivir. Hay dignidad en seguir adelante cuando todo te dice que te rindas. Y hay esperanza en saber que tu historia no ha terminado solo porque un capítulo fue terrible». Su trabajo en Voces Resilientes creció más allá de lo que habían imaginado. Abrieron sedes en 3 ciudades diferentes, todas financiadas por las ganancias de las empresas de Sebastián y las donaciones que llegaban de personas inspiradas por su historia. Cientos de personas sin hogar pasaron por el programa. Y aunque no todos encontraron carreras en la música, todos encontraron algo igual de valioso. Un lugar donde eran vistos, valorados y tratados con dignidad. En su 5º aniversario de bodas, Sebastián organizó una sorpresa especial para Valentina. La llevó vendada a un lugar desconocido, y cuando finalmente le quitó la venda, Valentina se encontró frente a la panadería abandonada donde él la había encontrado esa noche lluviosa. Pero ahora no estaba abandonada, había sido completamente renovada y convertida en un hermoso centro cultural. Un letrero brillante sobre la puerta decía «Centro de Artes Valentina», donde todas las voces importan. «Este es el lugar donde te encontré de nuevo», explicó Sebastián, su voz cargada de emoción. «El lugar donde comenzó nuestra segunda oportunidad. Pensé que no había mejor sitio para construir algo que honre esa segunda oportunidad, no solo para nosotros, sino para todos los que necesiten una». Valentina lloraba de felicidad mientras recorría el edificio. Había estudios de música, salas de ensayo, un pequeño teatro, aulas para clases de arte y escritura, todo diseñado específicamente para ser accesible a personas de bajos recursos o en situación de calle. En una pared del vestíbulo principal había un mural impresionante que mostraba a una figura anónima cantando bajo la lluvia, con rayos de luz rompiendo las nubes oscuras a su alrededor. «Es perfecto», susurró Valentina. «Es absolutamente perfecto». La inauguración del centro atrajo a cientos de personas, estudiantes del programa Voces Resilientes, líderes comunitarios, artistas locales y muchos que simplemente habían sido inspirados por la historia de Valentina y Sebastián. Cuando llegó el momento de las palabras de apertura, Valentina subió al pequeño escenario del teatro, mirando al mar de rostros frente a ella.
Vio esperanza, curiosidad y en muchos casos el mismo dolor que ella había llevado durante tantos años. Hace 7 años, comenzó, su voz clara y fuerte. Yo estaba parada en la calle afuera de este edificio, empapada por la lluvia, sin hogar, sin esperanza, sintiendo que mi vida había terminado aunque mi corazón seguía latiendo. Estaba invisible para el mundo, solo otra cara sin nombre entre miles que las personas evitaban mirar. Cantaba porque era lo único que me quedaba, la única forma de recordarme a mí misma que alguna vez había sido algo más que una estadística. Hizo una pausa dejando que sus palabras resonaran. Y entonces alguien me escuchó. Alguien se detuvo, me miró y me vio. No vio lo que yo había perdido, vio lo que todavía era posible. Ese alguien fue mi esposo, Sebastián, pero podrías haber sido cualquiera con la compasión suficiente para ver la humanidad en alguien que la sociedad había descartado. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Este centro no es un monumento a mi historia. Es un recordatorio de que cada persona que pasa frente a nosotros en la calle, cada rostro que evitamos mirar, tiene una historia. Tiene talento, tiene sueños, tiene valor. Y todos nosotros, cada persona en esta sala, tenemos el poder de ser quien se detiene, quien escucha, quien ve. Tenemos el poder de ser el punto de inflexión en la historia de alguien más. Los aplausos fueron ensordecedores. Pero Valentina no había terminado. Así que les pido esto. No salgan de aquí solo inspirados por mi final feliz. Salgan de aquí comprometidos a crear finales felices para otros. Voluntarien su tiempo, donen lo que puedan, pero sobre todo, miren. Vean a las personas que este mundo hace invisibles, porque cada uno de ellos podría ser un genio sin descubrir, un artista sin voz, un ser humano esperando que alguien les recuerde su valor. Esa noche, mientras Valentina y Sebastián caminaban por el centro ahora vacío, admirando lo que habían creado juntos, Valentina se detuvo en el lugar exacto donde había estado aquella noche lluviosa. Sebastián la entendió sin necesidad de palabras, parándose junto a ella. A veces pienso en la mujer que era esa noche, murmuró Valentina, tan perdida, tan desesperada. Quisiera poder volver atrás y decirle que todo va a estar bien, que el dolor no es permanente, que hay esperanza esperando a la vuelta de la esquina. No puedes volver atrás, respondió Sebastián suavemente. Pero puedes ser esa voz de esperanza para otros que están donde tú estuviste. Y mira todo lo que ya has hecho, Valentina. Mira cuántas vidas has tocado. Cuántas personas han encontrado su camino gracias a tu compasión y tu historia. Ella sonrió, recostándose contra él. Lo hicimos juntos. Todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, lo hicimos juntos. Los años continuaron pasando, trayendo más cambios y crecimiento. Valentina siguió actuando en óperas selectas, pero dedicaba cada vez más tiempo a su trabajo de enseñanza y mentoría. Su nombre se convirtió en sinónimo de segunda oportunidades y redención, no solo en su ciudad, sino en todo el país. Recibió premios humanitarios, reconocimientos artísticos y doctorados honoríficos de universidades que admiraban su trabajo. Pero para ella, el verdadero premio venía en forma de cartas. Cientos de cartas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia o su trabajo. Una mujer que había estado en la calle durante 5 años y ahora dirigía un coro comunitario. Un hombre que había perdido todo en una adicción y ahora enseñaba piano a niños en riesgo. Una adolescente que había considerado el suicidio pero que encontró propósito en la música después de asistir a una de las charlas de Valentina. Cada carta se guardaba cuidadosamente en una caja especial que Valentina mantenía en la sala de música. En las noches difíciles, cuando los recuerdos de sus años en la calle la atormentaban, los leía y recordaba por qué todo había valido la pena. Sebastián envejeció a su lado con gracia, su cabello volviéndose completamente plateado, sus ojos desarrollando las líneas que vienen de años de sonreír. Redujo su participación activa en sus negocios, nombrando gerentes de confianza para que los dirigieran mientras él pasaba más tiempo apoyando el trabajo de Valentina. Se convirtieron en un equipo formidable, complementándose perfectamente. Donde ella aportaba corazón y compasión, él aportaba estructura y recursos. Donde él tendía hacia lo pragmático, ella lo traía de vuelta a lo humano y emocional. Una década después de su reencuentro, organizaron una gala especial para celebrar el 10º aniversario de Voces Resilientes. El evento, realizado en el teatro de ópera más prestigioso de la ciudad, fue tanto una recaudación de fondos como una celebración de todos los logros del programa. Lo que hizo especial esta noche fue que todos los artistas presentadores eran graduados del programa, personas que habían pasado de la invisibilidad de las calles a los escenarios brillantes. Valentina se sentó en el palco junto a Sebastián, su mano entrelazada con la de él.
viendo actuación tras actuación de músicos, cantantes, bailarines, todos compartiendo no solo su talento sino sus historias. Cada uno agradecía al programa, a Valentina específicamente, por darles no solo herramientas sino esperanza. El final de la noche llegó con una sorpresa. Miguel, el primer estudiante que había ganado una beca para el conservatorio, ahora un violinista profesional con una carrera prometedora, subió al escenario. Pero no venía solo. Detrás de él marcharon otros 50 graduados del programa, todos con sus instrumentos. «Maestra Valentina», dijo Miguel hacia el palco, «usted nos enseñó que la música tiene el poder de sanar, de transformar, de recordarnos nuestra humanidad. Esta noche queremos darle algo a cambio. Hemos compuesto esta pieza juntos, llamándola simplemente gratitud. Es nuestra forma de decir gracias por vernos cuando éramos invisibles, por creer en nosotros cuando habíamos dejado de creer en nosotros mismos, por mostrarnos que el final de un capítulo no es el final de la historia». Lo que siguió fue una de las interpretaciones más emotivas que ese teatro había presenciado jamás. 50 músicos que alguna vez no habían tenido dónde dormir, tocando con una sincronización perfecta, creando una melodía que era a la vez desgarradora y esperanzadora. La pieza capturaba el viaje de la desesperación a la esperanza, de la oscuridad a la luz, usando disonancias que gradualmente se resolvían en armonías hermosas. Valentina lloraba abiertamente, sostenida por Sebastián, quien también tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando la última nota se desvaneció, el teatro completo se puso de pie en una ovación que pareció no tener fin. Los músicos en el escenario no miraban al público. Miraban al palco, miraban a la mujer que les había dado una segunda oportunidad. Y en sus rostros estaba reflejado el mismo amor y gratitud que ella sentía por ellos. Después de la gala, en la privacidad de su habitación de hotel, Valentina y Sebastián se sentaron junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Ella tenía la cabeza recostada en su hombro, exhausta pero profundamente feliz. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Valentina suavemente. «Pienso que tal vez esos 20 años no fueron robados después de todo. Fueron invertidos en convertirme en la persona que necesitaba ser para hacer este trabajo, para entender verdaderamente a quienes ayudo, para tener la compasión que solo viene de haber tocado fondo. Si hubiera vivido una vida fácil, si hubiera ido directo del éxito en la universidad a una carrera brillante, tal vez nunca habría mirado realmente a las personas en las calles. Tal vez habría sido como todos los demás que pasan sin ver». Sebastián besó su frente suavemente. «Puede que tengas razón, pero yo daría todo lo que tengo por haberte ahorrado ese dolor. Eres mucho más fuerte que yo, Valentina. Más fuerte y mucho mejor persona». «No», lo corrigió ella firmemente. «Somos fuertes juntos. Tú fuiste quien me levantó cuando no podía levantarme sola. Fuiste quien me recordó mi valor cuando lo había olvidado. Fuiste quien creyó en mí cuando ni yo misma creía. Todo lo que he logrado, lo he logrado porque tenía tu amor como fundamento». Se besaron bajo las estrellas. Dos personas que habían sido separadas por la crueldad, pero reunidas por el destino. Que habían transformado su dolor en propósito y su amor en legado. Los años finales de sus vidas fueron tranquilos pero plenos. Valentina eventualmente se retiró de las actuaciones en vivo, pero continuó enseñando hasta sus últimos días. Su voz, aunque ya no tenía el poder de su juventud, nunca perdió su belleza esencial. Sebastián se mantuvo a su lado como siempre, su amor profundizándose con cada año que pasaban juntos. Cuando Valentina cumplió 70 años, organizaron una última gran celebración. No por ella, insistió, sino por todos los que el programa había ayudado en sus 20 años de existencia. 1000 personas habían pasado por Voces Resilientes en 2 décadas. No todos se habían convertido en músicos profesionales, pero todos habían encontrado un camino de vuelta a la dignidad y el propósito. En su discurso de esa noche, Valentina, ahora con el cabello completamente blanco pero los ojos aún brillantes con el mismo verde profundo, habló con la sabiduría de alguien que ha vivido plenamente. «Se nos dice que debemos olvidar el dolor, superarlo, dejarlo atrás», comenzó. «Pero yo he aprendido algo diferente. Nuestro dolor, nuestras cicatrices, nuestros momentos más oscuros, estos no son cosas que deban ser borradas. Son parte de nuestra historia y nuestras historias son lo que nos hace humanos. Lo importante no es evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es inevitable en esta vida. Lo importante es lo que hacemos con ese sufrimiento. Lo dejamos que nos destruya o lo usamos para construir algo hermoso. Lo guardamos con amargura o lo transformamos en compasión». Miró a Sebastián, quien estaba sentado en la primera fila mirándola con el mismo amor de siempre. «Yo elegí transformarlo. Elegí tomar los años más oscuros de mi vida y usarlos como fundamento para ayudar a otros que caminan en esa misma oscuridad. Y en el proceso descubrí que el verdadero propósito de mi vida no era solo cantar en grandes escenarios.
Era usar mi voz para asegurarme de que otros fueran escuchados. La ovación que siguió fue larga y sincera, pero Valentina apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Sebastián, en el hombre que se había negado a rendirse en su búsqueda, que la había visto cuando era invisible, que había elegido amarla no a pesar de sus cicatrices, sino incluyendo todo lo que la había formado. Esa noche, en su casa, en la sala de música que había sido testigo de tantos momentos importantes de su relación, Sebastián se sentó al piano y Valentina se paró junto a él, como habían hecho cientos de veces antes. Juntos interpretaron la canción que ella había compuesto hacía más de 40 años, cuando eran apenas dos jóvenes soñadores que creían que el amor podía conquistarlo todo, y mientras cantaban, sus voces uniéndose en una armonía imperfecta pero hermosa, Valentina supo con absoluta certeza que habían tenido razón todo el tiempo. El amor sí puede conquistarlo todo, solo que a veces toma un poco más de tiempo del esperado. A veces requiere pasar a través del fuego, a través de la pérdida, a través del dolor más profundo. Pero cuando finalmente emerge al otro lado, templado y fortalecido, es inquebrantable. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.